Quien les habla, el contador público colegiado Miguel Ángel Silva Maya, docente de la Universidad Privada Telesub. Vamos a continuar con el desarrollo del curso Banca y Finanza. En esta oportunidad, la unidad de aprendizaje número 4, Finanzas de largo plazo. En esta unidad vamos a desarrollar el primer tema, que es el financiamiento a largo plazo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de financiamiento a largo plazo? Es usualmente un acuerdo formal para proveer fondos por más de un año, y la mayoría es para alguna mejora que va a beneficiar a la empresa y aumentará las ganancias de dicha entidad. Cuando hablamos a largo plazo, pues nos estamos refiriendo a periodos que van a superar el año. ¿Cuál es la importancia del financiamiento a largo plazo? Es necesario tener en cuenta la importancia que tiene los financiamientos a largo plazo, que diariamente utilizan las distintas organizaciones, brindándole así la posibilidad a dichas instituciones de mantener una economía y una continuidad de sus actividades comerciales estable y eficiente, y por consecuencia otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. Entonces, el financiamiento a largo plazo tiene una vital importancia para el desarrollo propio de la empresa. Va a buscar crecimiento a través de estos financiamientos a largo plazo. ¿Cuáles son las fuentes y formas de financiamiento a largo plazo? Existen diversas modalidades. Vamos a mencionar algunas y comenzaremos hablando sobre la hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? Es el traslado condicionado de propiedad que es otorgado por el prestatario, es decir, el deudor, al prestamista, que viene a ser el acreedor, a fin de garantizar el pago del préstamo. Esta modalidad es muy usada en términos comerciales, ya que permite agenciarse de dinero, de recursos, con la garantía de una propiedad, de un bien mueble. Puede ser una casa, puede ser un vehículo, que va a garantizar al préstamo otorgado. La importancia de la hipoteca. Es importante señalar que una hipoteca no es una obligación a pagar, ya que el deudor es el que otorga la hipoteca y el acreedor es el que la recibe. En caso de que el prestamista no cancele dicha hipoteca, la misma le será arrebatada y pasará a manos del prestatario. ¿Qué queremos decir acá? Que si uno no cumple con pagar la deuda, la hipoteca será ejecutada y el prestatario podrá asumir como suyo ya la prenda hipotecada, el bien hipotecado, porque es la garantía de que podamos cumplir con nuestra obligación de ser el caso deudor, ¿no? Entonces, si no cumplimos con pagar nuestra hipoteca en los tiempos pactados, el prestamista va a ejecutar la hipoteca y va a pasar la propiedad del bien a poder del prestatario. Vale destacar que la finalidad de las hipotecas por parte del prestamista es obtener algún activo fijo, mientras que para el prestatario es el de tener la seguridad de pago por medio de dicha hipoteca, así como obtener ganancias por la misma por medio de los intereses generados. La hipoteca viene a ser la garantía que se deja por un préstamo. El préstamo de por sí ya tiene un interés. O sea, el prestatario va a cobrarnos un interés por el préstamo otorgado. La hipoteca es la garantía de que se pueda recuperar dicho préstamo. Y en el caso que no sea así, poder coger la hipoteca y ejecutarla a favor de uno. ¿Cuáles son las ventajas de la hipoteca? Para el prestatario,
le es rentable debido a la posibilidad de obtener ganancia por medio de los intereses generados de dicha operación. El que presta dinero va a obtener, obviamente, sus intereses como ganancias. Podemos mencionar como ventajas también que da seguridad al prestatario de no obtener pérdidas al otorgar el préstamo. El prestamista tiene la posibilidad de adquirir un bien. Estas ventajas nos permiten, pues, por un lado, el que presta tener la seguridad de que no va a perder porque tiene la garantía del bien, tiene la garantía del activo hipotecado. Y para el que recibe el préstamo, o sea, el prestamista, va a tener la posibilidad de financiamiento, ya sea para capital de trabajo o para adquirir algún bien distinto al que está hipotecando. Así como tiene ventajas también la hipoteca, hay algunas desventajas. Podemos mencionar, al prestamista le genera una obligación con terceros. Existe el riesgo de surgir cierta intervención legal debido a falta de pago. Son algunas de las desventajas que se puede mencionar. ¿Cómo se va a utilizar la hipoteca? La hipoteca confiere al acreedor una participación en el bien. El acreedor tendrá que acudir al tribunal y lograr que la mercancía se venda por orden de éste, es decir, que el bien no pasa a ser del prestamista hasta que no haya sido cancelado el préstamo. Este tipo de financiamiento, por lo general, es realizado por medio de los bancos. Otra fuente de financiamiento a largo plazo son las acciones. Las acciones representan la participación patrimonial o de capital de un accionista dentro de la organización a la que pertenece. El poseedor de acciones tiene derecho a participar no solamente en las decisiones de la empresa, sino también a participar en los beneficios que la empresa puede dejar. De acuerdo a la ley de sociedades, ley general de sociedades vigente en nuestro país, la distribución de utilidades será en forma proporcional al capital aportado. Y el capital aportado en una sociedad anónima está dividido en acciones. Vale decir que el accionista que tenga más acciones tendrá una mayor participación. Pero también podemos adquirir acciones de otras instituciones, como también podemos vender acciones a terceros. ¿Cuál es la importancia de esta fuente de financiamiento? Son de mucha importancia, ya que miren el nivel de participación y lo que le corresponde a un accionista por parte de la organización a la que representa, bien sea por conceptos de dividendos, derechos del accionista, derechos preferenciales, etc. La acción entonces nos va a permitir participar en la distribución de dividendos, que es la utilidad que corresponde a los accionistas. ¿Qué ventajas tenemos con las acciones? Las acciones preferentes dan el énfasis deseado al ingreso. Las acciones preferentes son particularmente útiles para las negociaciones de fusión y adquisición de empresas. Algunas desventajas, podemos mencionar, el empleo de las acciones diluye el control de los actuales accionistas. El costo de emisión de acciones es alto. ¿Cuáles son las formas de utilización? Acá podemos mencionar que las acciones se clasifican en acciones preferentes, y las acciones preferentes son aquellas que forman parte del capital contable de la empresa, y su posesión da derecho a las utilidades después de impuestos de la empresa, hasta cierta cantidad, y a los activos de la misma, también hasta cierta cantidad en caso de liquidación. Tenemos luego las acciones comunes. Representan la participación residual
que confiere al tenedor un derecho sobre las utilidades y los activos de la empresa, después de haberse satisfecho las reclamaciones prioritarias de parte de los accionistas preferentes. Las acciones comunes, por esta razón, se entiende que la prioridad de las acciones preferentes supera a las de las acciones comunes. Otra fuente de financiamiento a largo plazo son los bonos. ¿Qué son los bonos? Es un instrumento escrito en la forma de una promesa incondicional, certificada, en la cual el prestatario promete pagar una suma específica en una futura fecha determinada, en unión a los intereses, a una tasa determinada y a las fechas determinadas. Entonces los bonos va a servir también como una fuente de financiamiento, ya que vamos a poder captar recursos frescos, dinero fresco. Obviamente se va a fijar un interés a largo plazo, un interés a una fecha determinada, que cuando se proceda a pagar estos bonos va a incluirse también los intereses generados por dicho préstamo. ¿Cuál es la importancia de los bonos? Cuando una sociedad anónima tiene necesidad de fondos adicionales a largo plazo, se ve en el caso de tener que decidir entre la emisión de acciones adicionales del capital o de obtener préstamos expidiendo evidencia del adeudo en forma de bonos. O sea, la sociedad necesita contar con recursos frescos y viene la disyuntiva, ¿no? Si emitimos acciones o generamos bonos. La emisión de bonos puede ser ventajosa si los actuales accionistas prefieren no compartir su propiedad y las utilidades de la empresa con nuevos accionistas. Obviamente, el hecho de emitir bonos no significa pues que vamos a participar o vamos a compartir las utilidades con los poseedores de los bonos. Los bonos no dan derecho a participación de los dividendos, o sea, las utilidades. El derecho de emitir bonos se deriva de la facultad para tomar dinero prestado que la ley otorga a las sociedades anónimas. Repito entonces, los bonos no dan derecho a participación dentro de la empresa, por lo tanto tampoco va a tener derecho a la participación de dividendos. Lo que sí daría participaciones y derechos sería la emisión de nuevas acciones a nuevos socios que se incorporarían a la empresa. ¿Cuáles son las ventajas de los bonos? Los bonos son fáciles de vender, ya que sus costos son menores. El bono puede ser transferido, puede ser endosado. El empleo de los bonos no diluye el control de los actuales accionistas. Como acabo de mencionar, el hecho de poseer bonos de una empresa no me permite a mí tener acceso a la administración o injerencias dentro de la empresa. Eso estará a cargo de los actuales accionistas. Mejora la liquidez y la situación de capital de trabajo de toda empresa. Obviamente vamos a captar recursos frescos a través de la emisión de bonos. Eso va a permitir aumentar el capital de trabajo y mejorar el desarrollo económico financiero de nuestra entidad. ¿Cuál es la desventaja? Podemos mencionar que la empresa debe ser cuidadosa al momento de invertir dentro de este mercado. Saber si la empresa que está emitiendo bonos es una empresa solvente que puede devolvernos la inversión hecha en esos bonos en el plazo determinado. No podemos arriesgar y comprar bonos de empresas que probablemente financieramente no estén en una situación buena. ¿Cuál es la forma de utilización de los bonos? Cada emisión de bonos está asegurada por una hipoteca conocida como escritura de fideicomiso. Esta escritura de fideicomiso es la que va a garantizar pues la emisión de bonos.
el tenedor del bono recibe una reclamación o gravamen en contra de la propiedad que ha sido ofrecido como seguridad para el préstamo. Si el préstamo no es cubierto por el prestatario, la organización que el fideicomiso puede iniciar acción legal a fin de que se saque a remate la propiedad hipotecada y el valor obtenido de la venta sea aplicada al pago de la deuda. Al momento de hacerse los arreglos para la expedición de bonos, la empresa prestataria no conoce los nombres de los futuros propietarios de los bonos debido a que estos serán emitidos por medio de un banco y pueden ser transferidos más adelante, de mano en mano. O sea, pueden endosarse los bonos. En consecuencia, la escritura de fideicomiso de estos bonos no puede mencionar a los acreedores. Otra fuente de financiamiento a largo plazo es el arrendamiento financiero. Hablar de arrendamiento financiero, estamos hablando de el leasing. Es un contrato que se negocia entre el propietario de los bienes, que es el acreedor, y la empresa arrendataria, a la cual se le permite el uso de estos bienes durante un periodo determinado y mediante el pago de una renta específica. Sus estipulaciones pueden variar según la situación y las necesidades de cada una de las partes. En otras palabras, el arrendamiento financiero consiste en que hay una entidad, una empresa, adquiere el activo y se lo va a dar en uso a otra empresa por un pago mensual, por un tiempo determinado. La importancia del arrendamiento es la flexibilidad que presta para las empresas, ya que no se limitan sus posibilidades de adoptar un cambio de planes inmediato o de emprender una acción no prevista con el fin de aprovechar una buena oportunidad o de ajustarse a los cambios que ocurran en el medio de la operación. El arrendamiento se presta al financiamiento por partes, lo que permite a la empresa recurrir a este medio para adquirir pequeños activos. Por otra parte, los pagos de arrendamiento son deducibles del impuesto como gasto de operación. Por lo tanto, la empresa tiene mayor deducción fiscal cuando toma el arrendamiento. En este tipo de financiamiento a largo plazo, la propiedad del activo no pasa a ser propiedad de la empresa mientras no se cancele el arrendamiento financiero. Sigue siendo propiedad el banco o la entidad dueña del activo. ¿Cuál es la ventaja del arrendamiento financiero? Es un financiamiento bastante flexible para las empresas debido a las oportunidades que se ofrecen. Evita riesgo de una rápida obsolescencia para la empresa, ya que el activo no le pertenece. Los arrendamientos dan oportunidad a las empresas pequeñas en caso de quiebra. Pero así como hay ventajas, también vemos algunas desventajas en este sistema de financiamiento a largo plazo. Algunas empresas usan el arrendamiento como medio para eludir las restricciones presupuestarias cuando el capital se encuentra racionado. Un contrato de arrendamiento obliga una tasa costo por concepto de intereses. La principal desventaja del arrendamiento es que resulta más costoso que la compra del activo. Es por el plazo que uno fija al momento de adquirir este tipo de financiamiento. ¿Cuál es la forma de utilización? Consiste en dar un préstamo a largo plazo, con pagos periódicos obligatorios que se ejecutan en el transcurso de un plazo determinado. Generalmente, igual o menor a la vida estimada del activo arrendado. El arrendatario, o sea, la empresa, pierde el derecho sobre el valor de rescate del activo que conserva en cambio cuando lo haya comprado.
La mayoría de los arrendamientos son incancelables, lo cual significa que la empresa está obligada a continuar con los pagos que se acuerden, aun cuando abandone el activo por no necesitarlo más. O sea, tendrá que cumplir con lo pactado. Muy bien, hasta acá quedamos en la unidad número, el tema 1 de la unidad número 4. Muchas gracias.